¿Dónde miro? Ahí es esta cámara. Hola a las que estáis en el público. Bienvenidas. ¿Qué ha pasado ahí? Hay un señor que está diciendo algo. Venga, empezamos, Anxo. Está grabando. Boas tardes, benvidas de novo a noso clube de lectura. Tivemos unha pequena pausa porque había que facer a gala dos premios COA. Temos hoxe aquí a Miriam García e temos unha das premiadas nesa gala dos premios COA que é Cristina García Fontán. Hoxe imos ler perdón, que tengo que cambiar de idioma. La metamorfosis de la costa, es que después me cuesta mucho y lo cambio todo. Paisajes resilientes y cambio climático. Este libro nos lo recomendó Zaida Mushi en uno de sus clubes de lectura. Algunas estuvisteis en aquel club que os estoy viendo y nada, llamamos a Miriam y nos dijo que sí. Esta es la publicación de tu tesis doctoral. Sí, ¿no? Entonces os voy a contar un poco cuál es el currículum de nuestras invitadas. Miriam García es directora de Land Lab, doctora en arquitectura, paisajista, técnica urbanista y directora de Land Lab, Laboratorio de Diseño Urbano y Planificación de Paisajes Resilientes. Combina la práctica profesional con la investigación y la docencia. Su trabajo se centra en el conocimiento, la divulgación y el desarrollo de instrumentos capaces de afrontar los retos de calentamiento global y la pérdida de biodiversidad. Y nos presenta el libro. Esta vez vamos a cambiar un poco la dinámica habitual del club de lectura. Esta vez no estamos Elvira. Elvira no está ni siquiera físicamente porque no ha podido venir. Elvira, ¿quieres decir algo? Bueno, que lamento no estar con vosotros, como os dije antes a vosotras, y nada, que me encanta este nuevo formato y con Cristina dirigiéndolo y a disfrutar del club de lectura. Bueno, pues Cristina es doctora por la Universidad de La Coruña en especialidad de urbanismo, máster de Advanced Architecture por la Berlage Institute de Rotterdam, que dice Cristina que son 2 años durísimos y por eso los tenemos que contar. Desde 2007, profesora en el área de urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de La Coruña, es coordinadora del grado y paisaje y coordinadora del grupo de investigación Persona Ambiente. Bueno, en un principio ellas van a establecer una charla, pero supongo que al final podemos hacer un pequeño momento de preguntas o de consultas, si queréis hacer alguna consulta más, y después las recomendaciones que os pedimos al final. Así que las dejo a las dos para que se genere este diálogo en nuevo formato y que lo disfrutéis. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar me gustaría pues agradecer, ¿no? la invitación, porque sí que ha sido muy interesante. Yo estaba en esa presentación de Zaida Mushi también y un poco me dijeron, oye, pues a ver, ¿tú te animarías a presentar un libro? Bueno, pues cuando me llamaron para presentar el de Miriam, la verdad que me hizo especial ilusión, porque es un texto que, bueno, sobre todo su tesis, yo ya la conocía de antes, que es lo que se ha sintetizado en este libro, ¿no? Que se titula La metamorfosis de la costa, paisajes resilientes y cambio climático, pero digamos que es un trabajo ya de muchos años, un proceso, ¿no? Que viene desarrollando desde hace muchos años, ¿no? El tema en sí mismo hoy está de plena actualidad porque también se acaba de aprobar, ¿no? Por el Consejo de la Xunta la Ley de Ordenación del Litoral, el proyecto de ley, ¿no? de ordenación del litoral de Galicia. Y Miriam precisamente es una gran conocedora de nuestra costa, ¿no? de nuestro litoral, porque estaba en el equipo, ¿no? Liderando el equipo del Plan de Ordenación del Litoral de Galicia, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente es un privilegio contar aquí y es como que realmente viene muy a cuento, ¿no? Hablar hoy de este libro, ¿no? Sobre todo entendiendo, y ya no nos vamos a meter en la nueva ley del litoral, bueno, pues si se recoge, ¿no? El espíritu digamos, bueno, pues de lo que estaba en ese plan de ordenación del litoral y la evolución, ¿no? Que quizás hubiese sido mucho más interesante evolucionar y complejizar mucho más el plan de ordenación del litoral en vez de optar por esta simplificación que parece que es hacia donde va, ¿no? la ley, ¿no? Pero bueno, en este contexto, que no nos vamos a meter así en lo político, pero sí que contextualizar que realmente Miriam, bueno, pues
aunque hace una tesis como muy global, ¿no? Realmente parte de un conocimiento, en primer lugar, de la costa de Cantabria, ¿no? Con el plan de ordenación también del litoral de Cantabria, y después con la experiencia gallega, ¿no? Digamos que esos han sido un poco las bases, ¿no? para esto, ¿no? Cuéntanos un poco cuál ha sido como el germen, ¿no? de la Sí. tesis, ¿no? Bueno, primero, gracias por la invitación, ¿no? Gracias también por organizar estas jornadas y por cuidarnos a las que escribimos. O sea, muchas gracias. Gracias a Zaida, siempre. Y sí, es así, es como lo has contado, Cristina. A ver, yo tuve el honor de participar en el primer plan de ordenación del litoral que se hizo en España, que fue una ley. La Ley de Ordenación del Litoral de Cantabria en el año 2004, y luego tuve también el honor, ¿no? Porque fue una manera de conocer el territorio litoral gallego más en profundidad, de participar en la elaboración del Plan de Ordenación del Litoral de Galicia. Pero precisamente trabajar en esos dos instrumentos es lo que me hizo hacer una tesis. Darme cuenta que desde la protección es imposible asumir los retos que tenemos hoy en día, que el territorio es un territorio dinámico, dinámico en lo ambiental, dinámico en lo social, dinámico en lo económico, y que la protección en el fondo es una inacción, ¿no? Y que no permite gestionar los conflictos que se generan en el contexto de emergencia climática y pérdida de biodiversidad que tenemos hoy en día. Y que la única herramienta para eso es el diseño. Y por eso, después de haber trabajado tanto tiempo y tan intensamente en instrumentos de planificación territorial, incluso de haber participado en la primera ley, decidí que el motivo de la tesis, que el motor de la tesis tenía que ser intentar proponer o plantear o recapitular, ¿no? Reconocer las estrategias de diseño del litoral que desde el motor del conocimiento y la reflexión desde la ecología eran capaces de dar respuestas sociales y ambientales al territorio. Pues bueno, pues en este contexto, ¿no? Así como de caldo de cultivo que nos cuentas, ¿no? Luego, bueno, pues esa tesis llega a un fin, no vamos a desvelar ahora porque lo vamos a contar a través del libro, pero esa tesis culmina satisfactoriamente y, bueno, a través de un premio pues se decide la publicación de una síntesis, ¿no? Y ahí empieza el trabajo del libro, porque la realización de esa síntesis de la tesis es otro trabajo en sí mismo muy complejo, ¿no? Y muy arduo, ¿no? Que queríamos también que nos explicases un poquito. Pero para ese trabajo, ¿no? Como prólogo y como presentación, a mí me gustó mucho en el libro el prólogo que hace Josep Bohigas Arnau, ¿no? Donde realmente presenta de una forma como muy divertida también, que también hay que ser divertido aunque se presenten dramas, pues presenta de una forma como muy dinámica, muy actual, muy divertida, lo que luego va a ser el libro, ¿no? Y en estas cosas hay una de los temas, ¿no? que me hizo gracia, pero realmente no tiene ninguna gracia, ¿no? Que es bueno, donde habla sobre los procesos, ¿no? de destrucción a los que estamos sometidos y cómo, digamos, los más ricos, ¿no? o los ricos están en este proceso de ver cómo escaparse de aquí, ¿no? Cómo abandonar el barco, ¿no? Y eso me parecía pues muy interesante, ¿no? Porque decir, bueno, ya estamos en tal punto de emergencia que ya hay gente pensando en largarse directamente del planeta, ¿no? Y esto que parece que, bueno, pues ¿cómo lo interpretas tú, ¿no? Bueno, a ver, Josep, si no le conocéis o para los que no le conozcáis, es una persona absolutamente brillante, es listo, es rápido y es muy trabajador y muy positivo, ¿no? Siempre plantea, en vez de problemas, alternativas, ¿no? Y yo creo que el prólogo lo que pretende es abrir, ¿no? Es invitarte a leer el libro que se presenta como una alternativa, pero hay una anécdota muy bonita y es que Josep y yo nos conocimos discutiendo, ¿no? Es como se forjan las grandes amistades, ¿no? A veces las grandes relaciones de pareja también. Nos conocimos discutiendo en una clase, en un taller de planificación del litoral que yo estaba participando en la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Yo no sabía que él era Josep Bohigas y él iba a presentar el plan del litoral de Barcelona, ¿no? Y cuando empecé como a hacer preguntas así de una manera un poco insidiosa, simplemente porque en ese momento en el documento del plan de ordenación del litoral de Barcelona, el mar estaba dibujado en blanco.
O sea, era un instrumento de planificación del litoral, de la línea de la costa hacia la ciudad, pero el mar no contaba, no se movía y por lo tanto ese cotono entre la tierra y el mar pues tampoco recibía, ¿no? Nadie lo escuchaba. Y después de eso, Josep me invitó a participar en un trabajo colectivo para reimaginar la costa del litoral de la ciudad de Barcelona al año 2100. Ahí se publicó realmente el primer libro que publiqué, que se llama La reinvención de la costa, que lo publicó Barcelona Regional, ¿no? Así que cuando surgió la posibilidad de publicar este libro, me parecía que le debía una y que nadie mejor que él, ¿no?, iba a poder invitar quizás a adentrarse en un territorio que de antemano, ¿no?, para los arquitectos y arquitectas pues quizás es un poco inhóspito, ¿no? Porque estamos acostumbrados a trabajar en tierra, como que el mar es de los ingenieros de caminos, es de otros, ¿no? Nosotros diseñamos las ciudades y no me hables de ecología, no me hables del mar, no me hables de lo efímero. Y pensaba que él podría abrir esa puerta como efectivamente lo hizo. Pues sí, ¿no? La verdad que es muy interesante y yo creo que era importante también tener esa percepción, ¿no?, de lo que es el tema, ¿no? Luego, como parte también de esta introducción, ¿no?, desde el punto de vista como más académico, al final me ha gustado mucho, ¿no?, en el libro y ya, bueno, pues eso en la tesis estaba presente también, cómo te vas a la fuente original, ¿no?, de cuando tratamos cualquier tema relacionado con metodología de análisis, de aproximación, de proyecto, con algún elemento natural que es la conexión con Ian Mahar, ¿no? Y te vas directamente también a las fuentes, ¿no?, para llegar a iniciar esta tesis, ¿no? A ver, yo la verdad es que estuve dando muchos tumbos antes de decidir. Sabía que quería hacer la tesis sobre el litoral porque es el territorio en el que más cómoda me encuentro, pero no sabía cómo enfocarlo, ¿no? Entonces estudié todos los planes de ordenación del litoral de España, pero me parecía poco ambiciosos o no tenían la línea de lo que yo quería desarrollar. Estudié los de Portugal, los de Francia, me fui hasta Holanda y me di cuenta que ahí no, o sea, que nadie mejor que los holandeses iba a describir los procesos que ellos han vivido, y tuve la oportunidad de irme como investigadora invitada al Departamento de Arquitectura de Paisaje de la Universidad de Pensilvania, ¿no?, que es donde Ian Mahar creó el contenido metodológico de muchas de las líneas de trabajo de escuelas de arquitectura de paisaje en Estados Unidos, ¿no?, y en concreto en la Universidad de Pensilvania. Entonces, estando en Penn, era imposible no reflexionar desde esa visión de la ecología, del paisaje, pero como él puso de manifiesto, ¿no?, siempre tenía un propósito final que era el diseño, es decir, no era una visión territorial desde el punto de vista de la planificación y simplemente de una caracterización del territorio y la identificación de una serie de usos permitidos y prohibidos, sino que él en sus trabajos proponía la perspectiva era precisamente, ¿no?, para incidir desde el diseño, ¿no? Y ese motor desde PEN me parecía que también era obligado a indicarlo al principio, ¿no? O sea, creo que es honesto al principio contar cuáles son los posicionamientos teóricos que uno tiene, ¿no? Cuáles son las fuentes de las que uno ve, porque al final es el resumen de una tesis también, ¿no? Claro, ¿no? Y yo creo que es importante para enmarcar, ¿no? Y enmarca muy bien todo esto, igual que continuando con esta parte introductoria, así un poco más en profundidad, ¿no?, que es la parte de la motivación, ¿no?, que bueno, pues hay muchísimas cuestiones históricas, muchísimas cuestiones, bueno, de lo que ya comentamos del plan de ordenación del litoral, pero hubo como un elemento que te hizo el clic, ¿no?, que fue como un comentario de Navarro Valdeveg, ¿no?, que también lo reflejas aquí en el libro y que me pareció especialmente interesante para que lo desarrolles, ¿no? Es verdad que, claro, lo de la tesis, las que hayáis hecho tesis o los que hayáis hecho tesis, o sea, te puede llevar una vida entera, ¿no? Lo que yo no tenía claro era cuál iba a ser el resultado de la tesis o cómo quería formular la tesis. Entonces, y a mí me daba pavor ir a escuchar tesis de otras personas, no quería escuchar tesis de otras personas, pero fui a la de una muy buena amiga, Carolina González Vives,
que su director de tesis doctoral era Iñaki Ábalos, pero que el presidente del tribunal era Juan Navarro Valdeber. Y era sobre aridez, todo lo contrario a mi tesis doctoral, es como húmeda, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. Pero Juan Navarro Valdeber explicó que los arquitectos tenemos que ser capaces de dar respuesta a las necesidades de la sociedad y que para eso necesitamos alimentarnos de un nuevo marco conceptual, pero también de herramientas que posibiliten el desarrollo de ese marco. Incluso llegó a hablar, ¿no?, de la generación de un nuevo abecedario visual de la arquitectura, ¿no? Y ahí se me encendió, ¿no?, como la luz de decir, bueno, vale, yo haré una tesis, pero al final voy a proponer un vocabulario, el principio de un vocabulario. No es todo un vocabulario, ¿no?, pero el principio de un nuevo lexicón, un nuevo vocabulario para incorporar medidas basadas en la naturaleza mayoritariamente que tengan como objetivo adaptarse al cambio climático desde esta perspectiva, digamos, de la resiliencia. Sí, yo creo que realmente es como el resumen, ¿no?, también que se recoge en el libro, muy sintetizado, pero donde al final es una herramienta, ¿no? Es una tesis muy instrumental, ¿no? Que pasa de ser una tesis que puede parecer como árida y bueno, que tiene muchísima documentación, árida no precisamente, pero son 3 tomos. 3 tomos de 300 páginas cada uno. Entonces, involucrarlo en este libro ha sido un trabajo importante, aunque no es un libro, vamos a ver, no es un libro que sea fácil de leer, pero desde el punto de vista de alguien que lo toma desde fuera, ¿no? Para mí, pues es un libro que utilizo y que también recomiendo, ¿no?, a los alumnos y a las alumnas, pero que realmente, claro, no es un libro que digas tú me lo leo en 3 fines de semana, no, pero sí que es un libro que todos los arquitectas deberían tener, porque es un libro instrumental, ¿no? Igual que tenemos el Neufers, ¿no?, y tenemos ahí como lo que nos dice, pues esta incorporación de un nuevo léxico de relación con la costa, ¿no?, con los problemas costeros, con los problemas ambientales, con los problemas de cambio climático, es muy importante porque está absolutamente enfocada al diseño como objetivo, ¿no? No es una cuestión que se queda en la planificación, sino que toca la planificación, pero el objetivo final es el diseño, ¿no? Y continuando un poco, bueno, con lo que tenía yo por aquí, hay algo que es también como novedoso, ¿no? Que bueno, se define muy bien lo que es el antropoceno, lo que es la época, ¿no? Bueno, empieza como el proceso de la estructura, ¿no?, del libro como una cosa muy, muy didáctica también, y poniendo en contexto y incidiendo también en aspectos en cierto modo que parecen antiguos, pero que realmente hay que tomarlos de una forma como novedosa y realmente incidir, ¿no?, en cómo es esa transformación, ¿no? Y aquí, bueno, me gustaría simplemente leer un pequeño parrafito, ¿no? Cuando hablas del antropoceno, todo el gran proceso, ¿no?, en el que nos encontramos. Es decir, bueno, el análisis de Purdy coincide con el de otros pensadores de nuestra época, como por ejemplo Timothy Morton, quien además defiende que en la era antropocena el concepto de lugar sustituye al de espacio, puesto que incluye el tiempo. El paisaje, concebido como lugar y no como espacio, se nos presenta como un medio de acción y de reflexión, de proyecto y de investigación. Entonces, me parece que esto es importante, y el párrafo que viene a continuación me parece también muy importante, ¿no? Que es: no parece que la ordenación urbana deba ser siempre el primer paso, o al menos el paso previo a la acción. Más bien, Morton nos invita a aprender de los lugares y naturalmente a reflexionar sobre ellos. Yo creo que esto a mí me ha parecido como una muy buena síntesis, ¿no?, de cómo cambia, ¿no?, cuál es el cambio, ¿no?, a la hora de la planificación y de la intervención, ¿no? Sí, no sé si sabría explicarlo mejor, ¿no? Me da un poco de rubor. Pero es ver, claro, en cuanto uno piensa en el cambio climático atraviesa el tiempo. Sí, pensar en cualquier territorio desde el punto de vista del cambio climático te pone encima de la mesa, ¿no?, la incertidumbre y el cambio. La incertidumbre porque no podemos predecir qué es lo que va a pasar, y quienes trabajamos con el cambio climático tenemos que barajar distintos escenarios y distintas hipótesis. Eso lleva a un tipo de proyectos que son flexibles y incrementales y no estructurales y rígidos. Y el tiempo,
porque, bueno, como indican todos los científicos, ¿no? Trabajar desde la resiliencia significa tener en cuenta muchas cosas, pero tener en cuenta lo que llaman los efectos lentos del cambio climático, ¿no? Bueno, aquí vivís con las mareas, ¿no? Pero claro, pensar en cuál va a ser la oscilación, la erosión de cualquiera de vuestras costas sedimentarias al año 2100, pues probablemente nos confrontaría con escenarios de erosión de 50 y de 60 metros, ¿no? Si pensamos en la planificación de cualquier entorno costero hoy, esos 60 metros no están en nuestra mente y por lo tanto ese lugar no existe y esos conflictos no existen. Y solamente si somos capaces de incorporar la variable tiempo podemos comprenderlos, ¿no? Y a veces para dar respuesta el tiempo no es solamente una mirada hacia adelante, sino que muchas veces también es una reflexión hacia detrás, porque el territorio es tan complejo, ¿no? Que todos los que hemos trabajado en el territorio siempre acudimos a los procesos de cambio que se han ido generando en los territorios para intentar comprender cuáles han sido, ¿no? Las infraestructuras, los cambios en las plantaciones, los cambios en la actividad económica que han catalizado determinado tipo de procesos, ¿no? Entonces, de repente el tiempo se convierte en una herramienta imprescindible de reflexión, de comprensión y también de trabajo que es intrínseca a esta condición antropocena, ¿no? Sí, la verdad yo creo que lo has explicado muy bien y que luego aquí pues das determinados datos, ¿no? Como bueno, que el nivel del mar ha aumentado en todo el mundo 15 centímetros durante el siglo XX, o sea, y cómo el ritmo de crecimiento actual, ¿no? Del nivel del mar cuando pasen otros 100 años, que es lo que estabas comentando ahora, van a ser muy, bueno, pues va a ser importante, ¿no? Y cómo, bueno, pues la rigidez, ¿no? Lo que comentabas también, la rigidez de la costa es lo que hace que también impida, ¿no? En muchos casos que se cambie esta morfología. Y ahí entra la palabra del libro, ¿no? Y que se produzca esa metamorfosis como consecuencia de su adaptación a las perturbaciones, ¿no? Yo creo que ahí entra, digamos, el concepto, ¿no? De cómo es esa metamorfosis necesaria de la costa, ¿no? Sí, a ver, no, bueno, supongo que los que lo estáis escuchando es que sois un poco fanáticas de estas cosas, porque igual es un poco duro, pero en el fondo es bello también, ¿no? No, pero creo que es una cosa bonita porque es una cosa que, primero, que pone encima de la mesa el valor de nuestra disciplina. Somos útiles. Yo me he sentido inútil mucho tiempo y sentirte útil me parece que a mí me motiva por lo menos, ¿no? Y otra, porque pone encima de la mesa algo que también parece imposible a día de hoy, ¿no? Y es la capacidad del diseño para promover innovación, ¿no? Y para llevarnos a paisajes inesperados que no significa explícitamente la restauración ecológica de cosas que hemos perdido, ¿no? El Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático indica que la adaptación tiene límites, es decir, que hay sistemas que han perdido su capacidad adaptativa regenerativa, ya no están en un estado de equilibrio y por lo tanto no se pueden seguir adaptando con cambios incrementales, ¿no? Que son los que se pueden impulsar desde políticas de gestión y desde leyes. Las metamorfosis, las adaptaciones transformativas a las que nos insta el Panel Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático para recuperar o para generar una nueva capacidad de adaptación a paisajes tremendamente vulnerables ante los efectos del cambio climático, única y exclusivamente viene de la mano del diseño, de la metamorfosis, de la transformación de la materialidad que somete esos territorios, esos paisajes a un estado de vulnerabilidad y de riesgo, ¿no? Entonces, por primera vez, ¿no? Uno descubre que si comprende las reglas del juego o las dinámicas o se aproxima o al menos puede tener una coreografía con ellas, es capaz de incorporar en el diseño determinados parámetros, ¿no? Para generar
paisajes a veces incluso inesperados, ¿no? Y no solamente devolverles una capacidad de adaptación al cambio climático, sino incluso que esto valga para generar territorios pues, de mayor equidad o no tan sometidos al yugo del turismo. Es decir, hay una oportunidad de reimaginar la costa, de rediseñar la costa, ¿no? Y yo creo que ahí estamos todos y todas invitadas a participar. Yo creo que es, digamos, siguiendo un poco, ¿no? con este proceso, pasamos de la primera parte como más introductoria de la tesis a una parte donde hay un contexto teórico también, ¿no? en el libro, donde se hace una síntesis de ese contexto teórico muy interesante y donde se trabajan como todas las tipologías, que no vamos ahora a hablar de esto, ¿no? Pero yo creo que es interesante digamos, ver el rigor también con el que se desgrana, ¿no? todo el problema de las distintas tipologías, el diseño, ¿no? Pero siempre entendiendo desde el punto de vista propositivo, ¿no? Que yo creo que eso es lo bueno del libro, es que es un libro que abre posibilidades y que abre un montón de opciones, ¿no? Y luego pues rematas, ¿no? con el concepto de resiliencia costera a través de la experiencia holandesa, ¿no? Que eso me conecta también, porque yo, claro, estuve viviendo 2 años en Holanda y para mí fue toda una experiencia también, ¿no? Además ahí descubrí yo, bueno, hablábamos antes, que descubrí yo el landscape urbanism, ¿no? que también viene de Pensilvania, de la mano de Charles Ballheim, Kenneth Frampton y toda esta gente. Y fue como un punto, claro, que en ese territorio experimentar eso, realmente entiendes lo que es la relación y la dinámica de relación con el agua y con la naturaleza, donde inicialmente era una relación de fuerza, a través de diques, a través de cierres, a través de elementos, digamos, de bloqueo, y ahora se va a convertir en una relación más de diálogo, ¿no? Con el agua. No sé si nos puedes contar un poco más, ¿no? Así como bueno, es pues... que bueno, no es que sea complicado, es complejo, es extenso, ¿no? Pero sí, claro, una tesis tiene que tener casos de estudio, entonces yo lo que buscaba era que los casos de estudio pudieran fueran como entendibles, digamos, ¿no? Para cualquier contexto internacional, ¿no? Entonces, un día leyendo, ¿no? Al principio de la tesis, cuando estás leyendo y leyendo sin parar, cayó en mis manos un número de la revista de Arquitectura de Paisaje de la Universidad de Harvard, escrito por Ulrich Beck, ¿no? Que el título tenía, ¿cómo el cambio climático va a salvar el mundo? ¿No? Y acá me lo leo, ¿no? Me tengo que leer. Pero era bonito porque Ulrich Beck, que toda su vida estuvo escribiendo sobre la sociedad del riesgo, ¿no? Decía que el cambio climático estaba creando momentos, digamos, de transformación existenciales, ¿no? Y que más allá, cuando ocurren las catástrofes, más allá de fijarnos en las catástrofes, lo que teníamos que mirar eran los afloramientos de nuevos órdenes, ¿no? Es decir, las cosas que funcionaban fuera del sistema que había fracasado, porque eso era el alumbramiento de nuevos órdenes. Por eso decidí que los casos de estudio fueran tras los huracanes Katrina y Sandy en la costa este de Estados Unidos, ¿no? Porque parece que cuando hablamos de cambio climático es una cosa que tiene que ver con colectivos vulnerables, ¿no? Con personas en países en vía de desarrollo, ¿no? Pero cuando uno ve que el cambio climático supone realmente un choque antropológico, ¿no? Que afecta al país más poderoso del mundo, incluso a esa ciudad que nunca se apaga, ¿no? Está 6 días sin luz, y ve que es precisamente, ¿no? No the US Corps of Engineers, o sea, el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos, el que reconstruye de la misma manera tras los huracanes, sino que lo que se hace es hacer 2 concursos internacionales de ideas, ¿no? de diseño, cuando se puede poner encima de la mesa, ¿no? El que de verdad nos afecta a todos, el que de verdad el diseño es una herramienta de investigación y una herramienta de adaptación, ¿no? Y el que me permitió también acotar
digamos, los casos a contar, ¿no? Y las metodologías a describir. Sí, yo creo que está muy bien y sobre todo el entender cómo fue el proceso de desarrollo de esos concursos, porque es un proceso, además que es muy didáctico, con la forma también muy sintético, como lo cuentas, porque es un proceso muy largo y realmente es un capítulo del libro, el de los laboratorios, el contexto de los casos de estudio, que es muy fácil de leer porque, bueno, pues cuenta, ¿no? Muy bien ese proceso, ¿no? Y donde, claro, lo cuentas también como de una forma así como muy natural, que entiendo que has tenido que investigar mucho para sintetizarlo en estas páginas, ¿no? Porque cuentas, claro, también como a veces, ¿no? Algo tan casual como un viaje de un político americano que conecta con un viaje que hace a Holanda, ¿no? Donde le explican el proceso, donde realmente se da cuenta que hay que diseñar. Claro, porque todo esto, este proceso de generar este proceso de concursos y de proyecto tan innovador, también requería de que hubiese una serie de equipos que estuviesen preparados para dar respuesta a esto. Y no había equipos únicos. Habéis comentado que esto es en la costa de Nueva York. Sí, es la costa este, sí. Es que lo habéis saltado, entonces nos hemos quedado. Es porque es en Nueva York, después del huracán Sandy, es en el 2013, ¿no? Este concurso. El 2012, ¿no? 13 es el huracán Sandy, pero yo trato dos casos de estudio. El Reveal by Design Competition, que es un concurso internacional de ideas que surge después del huracán Sandy, sí. Y el Changing Course Competition, que es un concurso de ideas que surge después del huracán Katrina en Nueva Orleans. Sí, son los dos que están, sí, los dos, y son proyectos muy interesantes. Los concursos son interesantes porque los concursos son concursos colaborativos. Tienen una fase colaborativa, es decir, hay una llamada internacional a equipos en los que se trabaja desde desarrollo económico, temas sociales, arquitectura del paisaje, ecología, hidráulica, todo tipo de cosas, equipos en donde están las mejores firmas internacionales de todas las disciplinas que uno puede buscar, se seleccionan y se ponen a trabajar juntos en la primera fase. Porque lo del cambio climático no es una broma, no es saber quién gana. Es como a través de esos concursos podemos romper la brecha de conocimiento que hay y podemos capacitar mejor a las administraciones públicas y a todos los equipos que están trabajando ahí. Y luego, como hay dos fases, como acaba, digamos, en una propuesta de implementación, pues ya la decisión, digamos, de los mejores proyectos en ese contexto, pero con ese conocimiento y esas herramientas, esa fase sí es competitiva. Pero la primera fase, ¿no? Que me parece que es algo de lo que podríamos aprender también todos y todas y las administraciones públicas, ¿no? Es la de poner todo el conocimiento, compartir el conocimiento con las universidades locales, y de tal manera que quede ahí, ¿no? Y también hacer, digamos, romper esta brecha de conocimiento y poner en contacto también empresas, firmas, ¿no? A ambos lados del Atlántico. Todos sabemos, todos estamos acostumbrados y acostumbradas a trabajar en equipo, ¿no? A montar UTEs para concursos y licitaciones, y todas sabemos lo satisfactorio que es, ¿no? Cuando uno de verdad puede multiplicar por 4 su capacidad de trabajar y sus conocimientos, porque es capaz de tener un marco que le permite trabajar con compañeros y compañeras de los que aprender, ¿no? Entonces es verdad que todo el proceso es muy rico, y cuando dices que lo vivía de una manera natural es porque yo estaba haciendo la tesis doctoral mientras se estaba haciendo el concurso, que también, ¿no? Cuando estaba haciendo la tesis me decían, no puedes hacer una tesis así, yo la voy a hacer así, yo la voy a hacer así, porque esto es... Entonces, claro, tenía acceso a muchos documentos y a conocer a mucha gente mientras se estaba realmente produciendo ese proceso, ¿no? Y fue también muy rico para mí poder conocer a esos equipos, poder conocer otros trabajos, poder conocer también las metodologías de trabajo. Sí, porque la verdad es que llama la atención como la cercanía con la que lo explicas. Claro, ahora está claro que
que si estabas ahí, ¿no? Cuando se estaba realizando, porque además fueron en un corto periodo de tiempo, ¿no? Se desarrollaron como bastante rápido para la complejidad del tema, ¿no? Yo creo que fue como una especie de más que concursos, eran como brainstorming de intentar intervenir, ¿no? En esto, ¿no? Y bueno, pues recoges muy bien, ¿no? Yo creo que de una forma muy sintética que luego sirve como para cada uno que quiera profundizar, ya puede profundizar en cada uno de los casos de estudio, pero yo creo que que es muy didáctico, ¿no? La descripción, el equipo, qué es lo que hacen, presentas presenta como una especie de lámina, ¿no? De cada uno con la descripción y realmente pues es como una batería de proyectos que parten como de un mismo germen, ¿no? Y que realmente la diversidad de soluciones también llama la atención, ¿no? Como ante un problema, entre comillas, similar abordado en territorios muy próximos, cómo hay respuestas tan diferenciadas, ¿no? Tan diferentes, ¿no? Esa es otra de las cosas que también ha sido muy interesante y que ahora en la práctica en el despacho hacemos, ¿no? Claro, la respuesta al cambio climático no es una cuestión ni de indicadores ni tiene una resolución matemática, y menos cuando se hace desde el diseño, porque el diseño integra muchas cosas, pues puede integrar urbanidad, puede integrar economía, puede integrar ecología, ¿no? Y no todas las sociedades están preparadas, anhelan o quieren el mismo tipo de intervención, ¿no? Entonces, comprender que aunque los proyectos tuvieran una forma, digamos, ¿no? Un resultado formal distinto, había un conjunto de estrategias que todos compartían en común, ¿no? Pues esta de la mirada a largo plazo, la modularidad, ¿no? Como la retroalimentación, o sea, bueno, una serie de principios que se describen en la tesis. Me fue muy útil para proyectar y ahora, de hecho, en el despacho casi en la mayoría de los proyectos, digamos, por ejemplo, ahora, ¿no? En el plan de adaptación al cambio climático del área metropolitana de Lima, que estamos trabajando, ¿no? Pues el plan de adaptación al cambio climático del área metropolitana de Lima no ofrece una única alternativa posible para cada territorio, sino que ofrece varias estrategias, digamos, por celdas sedimentarias, por territorios de dinámicas litorales análogas, y a partir de ahí empieza una negociación, ¿no? Una reflexión con los distintos agentes para ver hacia dónde pueden ir, ¿no? Entonces yo creo que eso también fue otro aprendizaje de la tesis que se ha incorporado como a una práctica del despacho. Claro, y además, bueno, se sintetiza aquí, ¿no? Que dices, bueno, al final, ¿no? de uno de los casos de estudio, dices, bueno, en definitiva, Rebuild by Design abrió una ventana a las reflexiones y propuestas de carácter multiescalar, tomando como base la región y con una perspectiva a largo plazo, en el marco de un mundo lleno de incertidumbres catalizadas por un contexto de cambio climático, ¿no? Yo creo que esto sintetiza muy bien también el marco de la escala, ¿no? Que es algo que en paisaje está muy claro y en urbanismo a veces tenemos como una jerarquización de escalas, ¿no? que nos van como limitando lo que podemos decir en cada territorio, en cada escala, y se van superponiendo. Sin embargo, está claro que la escala del master plan, ¿no? La escala de intervención del paisaje es como muy a escala regional, ¿no? Yo creo que eso también está muy claro, ¿no? en tu propuesta, ¿no? Y luego, bueno, pues yo creo que también, ¿no? El ver en el caso, ¿no? de la parte de Luisiana me llamó como más la atención, ¿no? La decisión que a veces hay que tomar, ¿no? Que es muy dura, de decir, no, el delta no se puede recuperar, ¿no? Y eso a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí, porque uno siempre intenta luchar, recuperar, ¿no? Trabajar y tal, pero hay que asumir que ya se ha llegado a veces a tal punto de destrucción de decir, bueno, pues asumimos esto a costa de recuperar alguna parte. Bueno, yo creo que eso era interesante que lo contases porque, claro, a veces hay que tomar esas decisiones, ¿no? Y cómo sienta, ¿no? Es difícil, me es tan difícil hablar sin imágenes. Voy como buscando las imágenes, allá hay algunas, pero no, pero es como tan complicado, ¿no? Pero a ver, si uno lo piensa, ¿no? O sea, un delta es un río que vence a un mar. Eso es un delta. Es un río que transcurre en un territorio
muy plano, ¿no? Y que va meandreando y que al meandrear arrastra sedimentos que deposita en su boca con más intensidad, con más cantidad, con más densidad que los que el mar es capaz de llevarse con sus corrientes, ¿no? Cuando cualquier río, y más en un delta, ¿no? Pues se canaliza, el mar vence al río y la erosión comienza sin fin. Y si el ecotono, el borde, que la frontera o la membrana que une la tierra con el mar, ¿no? Son siempre ecosistemas adaptativos y ecosistemas de protección, que en este caso son humedales costeros, ¿no? Pero esos humedales costeros surgen, digamos, ¿no? De esa coreografía en el tiempo de sedimentación, erosión, el crecimiento de las especies pioneras, ¿no? La fijación de esos humedales. Cuando esa dinámica desaparece, la tierra se queda junto al mar y ese territorio se vuelve más vulnerable que nunca, ¿no? Lo que hemos hecho, por supuesto en el Mississippi, pero en casi todas las costas antropizadas del mundo, es eliminar esa barrera de protección, ¿no? Eliminar todos esos ecosistemas de transición y generar ciudades frente al mar. Pueden ser bellísimas y pueden ser maravillosas, pero están a flor de piel y son más vulnerables, están más expuestas a todos estos efectos, ¿no? Entonces, si uno piensa que en el caso del Mississippi, pues es la tercera cuenca de drenaje más grande del mundo, donde se deposita el agua de lluvia pues, del 80% del territorio de los Estados Unidos, ¿no? Pues claro, esa pérdida es irrecuperable. El hombre no puede hacer eso, ¿no? Entonces hay que tomar la decisión de en qué partes, ¿no? Se le pueden abrir nuevos brazos al Mississippi de manera antrópica, sintética, para generar bancos de sedimentos, para reconstruir esa membrana, pero otras inevitablemente se van a erosionar. En el fondo, la naturaleza, los hombres, junto con el hombre, ha producido en este caso esa metamorfosis, lo que pasa que no para adaptarse, sino para volverse más vulnerable, y ha convertido un delta que es una tipología costera poderosa, digamos, ¿no? Con esa membrana de protección, en una débil planicie sedimentaria al perder toda esa membrana. En ese caso, la metamorfosis ha sido como inversa, ¿no? Precisamente lo que propone la tesis es controlando, comprendiendo las dinámicas de los distintos tipos de costas, cómo funcionan a escala territorial, producir sintéticamente, a través del diseño, metamorfosis a favor, ¿no? De una actitud resiliente y regenerativa de los paisajes. Pero claro, para eso hay que comprenderlos. Y la mayoría de las costas son más grandes que los bordes costeros o que los paseos marítimos. O sea, la costa tiene que ver con la dinámica a la que pertenece geomorfológicamente esa costa en función de las correas, de las mareas, en función de la exposición al oleaje, en función del balance sedimentario, en función de una serie de variables. Hay distintos tipos de cosas y estos exceden de lo que es un borde litoral, ¿no? De lo que es un paseo marítimo, por supuesto de lo que es una parcela de señor o señora, y comprender que la costa, ¿no? es un paisaje y un lugar en el espacio y en el tiempo grande, complejo y amplio, ¿no? Es como la primera herramienta para acertar cómo dirigir los procesos de transformación. Y en esa complejidad, bueno, aunque aquí tú expones el problema del Mississippi, en otra escala nosotros tenemos el problema del Mississippi aquí en Galicia en 50 sitios, ¿no? Porque uno se ve la desembocadura del Lérez en Pontevedra y todo lo que era la marisma, todo lo que era ese territorio de Junquera, de todo esto se ha rellenado, ¿no? Digamos, todos esos procesos adaptativos, ¿no? Que tenía nuestro litoral
en muchísimos lugares, pues no sé, bueno, en gran parte de sitios han sido los rellenos o lugares como Vila García, ¿no? O lugares, claro, han sido, y podríamos enumerar y seguir, y tú los conoces perfectamente además, ¿no? Claro, en ese caso, ¿tú cómo diagnosticas en Galicia, ¿no? Así, después de la tesis, tú hiciste el plan de ordenación del litoral antes, ¿no? Bueno, sé que es una pregunta complejísima, porque además hace tiempo que no estás tan en contacto, ¿no? Pero digamos, ¿tú crees en qué fase estamos nosotros? Si por resumir, ¿no? ¿En la fase que podríamos todavía recuperar cosas o hay ya cosas que son irrecuperables, ¿no? En Desde el punto de vista cualquier... realista, Sí, ¿no? a ver, la costa gallega, bueno, Galicia es tremendamente rico en paisajes y la costa gallega es tremendamente rica en paisajes, ¿no? Tiene paisajes acantilados, ¿no? Tiene paisajes sedimentarios, tiene estuarios, tiene rías, y no todas son igualmente vulnerables conceptualmente al cambio climático. Los perfiles acantilados son menos vulnerables a los efectos del cambio climático, ¿no? Que los perfiles sedimentarios, que los estuarios y que las rías. Entonces hay una parte grande conceptualmente, ¿no? De la costa gallega que es vulnerable simplemente porque está más expuesta a esos fenómenos. Y al mismo tiempo es una parte de la costa que muchas veces es muy productiva, ¿no? Es productiva desde el punto de vista, digamos, de la acuicultura, del marisqueo, o desde el punto de vista del turismo, ¿no? Y yo creo que aquí es donde ni Galicia ni muchas otras comunidades entienden lo que significa el concepto de valor, ¿no? Yo creo que a estas alturas todas y todas estamos familiarizadas con el concepto de servicios ecosistémicos, ¿no? Que son los servicios que nos prestan la naturaleza y que básicamente, digamos, que son los que tienen que ver, ¿no? Efectivamente con la producción, ¿no? Es decir, los que nos proveen de fibras para vestirnos, de agua, de alimentos, ¿no? Los culturales, ¿no? Y en ese mundo hemos trabajado fenomenal, ¿no? Con lo cultural y en lo productivo. Pero hay un paquete enorme de servicios ecosistémicos que son los servicios ecosistémicos de regulación, que son los servicios que de manera natural nos prestan los ecosistemas para frenar la erosión, para captar CO2, para evitar las inundaciones, y de eso no sabemos nada. No les damos valor y no hemos trabajado con ellos. Y justamente los arquitectos paisajistas, ¿no? O el diseño desde la resiliencia consiste en dar valor, en identificar esos servicios ecosistémicos de regulación, esos paisajes productivos por otro tipo de cosas, igual no dan mejillón, pero valen para otras cosas, ¿no? Tienen una capacidad regenerativa adaptativa, y darles valor. Entonces, yo creo que en la lectura súper rápida, por ejemplo, ¿no? Que hemos hecho mientras tomábamos el zumo de naranja, solo ha sido un zumo de naranja, de la ley que se aprobó ayer, ¿no? Siga habiendo, pues no sé cuántos años después del POL, ¿no? Esta mirada simplemente desde lo productivo, que le da valor a la economía que tiene que ver, digamos, con los productos vinculados al mar o al turismo, y que no le da valor a la mayor riqueza y diversidad que tiene Galicia, ¿no? Que es la capacidad todavía de albergar un abanico enorme de ecosistemas que proveen de servicios de regulación, entre otros la adaptación al cambio climático, ¿no? Y a mí me parece que cualquier ley o cualquier trabajo que hoy no ponga encima de la mesa que el paisaje es un valor, no solamente visual, no solamente de identidad, las que lleváis mucho tiempo trabajando en paisaje, eso es verdad, eso no ha perdido vigencia, por supuesto, sigue, eso es así, ¿no? Pero hoy, más que nunca, tiene capacidad de regulación y la necesitamos, porque lo que no puede ser, ¿no? Es que sigamos teniendo una actitud extractiva de esos territorios y luego pidamos una compensación económica para devolver, digamos, ¿no? O para recuperarnos después de impactos que hemos provocado nosotros mismos, ¿no? Por nuestra voracidad y por nuestra miopía. Yo creo que lo has resumido perfectamente, porque era como lo que iba a comentar a continuación, el instrumento del
del paisaje, ¿no? como una herramienta clave a disposición de arquitectos, a disposición de ingenieros, a disposición de paisajistas especializados, que tenemos aquí a la primera paisajista, que podemos decir la primera paisajista salida del grado en paisaje, porque fue la primera titulada, premio extraordinario además, ¿no? Que tenemos aquí a Carola. Bueno, pues realmente la labor, ¿no? que pueden hacer, ¿no? estos profesionales es muy importante y yo creo que esto hay que ponerlo en valor. Y además, bueno, relacionado con la costa directamente, tienes aquí muy bien elaborado, ¿no? un diagrama que sintetiza muy bien, que bueno, por ahí aparecen los diagramas, por ahí atrás, ¿no? Pero ahí ya tenéis que estar mareadas, perdón. Que sintetiza muy bien, la página 146, que sintetiza muy bien esto de lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que alguien que quiera tener así como una visión rápida, ese diagrama está muy claro, ¿no? Y luego ya pasaríamos a la parte como instrumental real, ¿no? Que están en las conclusiones del trabajo, del libro, y que realmente, bueno, tú me comentabas antes, ¿no? que aquí aparecen 86, pero que esto es un proceso abierto, que se abrió con el libro, con la tesis, donde aparece ese léxico que todos ya deberíamos empezar a manejar, ¿no? Como canales de intrusión de agua salada, anegado canal de inundación, bueno, pues cómo hay medidas, ¿no? naturales propuestas, medidas que ya están, digamos, que son tomadas de la naturaleza porque las podemos incorporar. Otra serie de medidas basadas en la naturaleza para el diseño de paisajes costeros ya más resilientes, ¿no? Una cosa donde podemos trabajar con ideas como el motor de arena, los jardines de captación de agua de lluvia, las azoteas verdes, bueno, cosas que están introducidos en un montón de documentos que ya tenemos como la infraestructura verde, ¿no? La infraestructura verde urbana, que ya digamos que todo se mezcla, es el nuevo léxico, ¿no? de trabajo de las arquitectas, ¿no? En este caso que son la mayoría aquí, y donde, bueno, pues de una forma muy didáctica, muy sintética se explica el concepto, ¿no? Luego el que quiera profundizar más puede profundizar más, ¿no? Pero decir que esto es un documento como abierto, y ya me comentaba Miriam que están, que aquí hay 86 como puntos, ¿no? Medidas, pero ya vais por 210, ¿no? Y además esto ha sido como un punto que ha continuado a través de lo que comentabas del proyecto LIFE, bueno, que eso explícalo tú mejor, que lo explicarás mejor que yo, ¿no? No, a ver, es muy bonito, ¿no? Que a ver, yo hice la tesis mayor y trabajando y dando clases. Y hice la tesis porque tenía una intuición, la que os contaba al principio, ¿no? De que la protección no valía ya. Y que el diseño era una herramienta, y hice la tesis para hacer paisajes que sueño que aún no he hecho, que los sueño y no he hecho y los voy buscando, ¿no? Y es verdad que después de la tesis pues ha pasado una cosa muy bonita, ¿no? Y es que han empezado a aparecer en el despacho proyectos que se van aproximando cada vez más a poder hacer estos paisajes. Y ha aparecido también la oportunidad, ¿no? de colaborar con el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria. Bueno, no sé si los conocéis, pero es uno de los institutos de hidráulica ambiental mejores del mundo. Asesoran al panel intergubernamental de expertos al cambio climático, han hecho el plan de adaptación al cambio climático para el ministerio y la metodología que también aquí en Galicia, en todas las comunidades autónomas se ha utilizado. O sea, bueno, es una barbaridad. Y ellos me han adoptado como investigadora senior, o sea, mayor, en el grupo de cambio climático y medio marino, ¿no? Y eso nos ha permitido pues estar trabajando con ellos en proyectos que en un despacho como el que tengo pues no podría hacer, ¿no? Como el plan de adaptación al cambio climático del área metropolitana de Lima, ¿no? Que es un proyecto financiado por el Banco Iberoamericano para el Desarrollo, o el plan de adaptación al cambio climático del Mar Menor, o ayer se presentó digamos la última entrega del LIFE Adapta Blues, ¿no? Que es un proyecto LIFE financiado con fondos europeos para ofrecer herramientas de adaptación al cambio climático en las costas, ¿no? En los estuarios, en Europa. Y eso ha permitido que este lexicón siga creciendo, complejizándose,
y que una arquitecta, una doctora en arquitectura esté trabajando con catedráticos en ingeniería, catedráticos en hidráulica ambiental, en ecología de distintos países, ¿no? Para proponer una metodología que ya no se propone solamente desde una tesis, sino que es, digamos, la que se persigue que los científicos europeos pongan encima de la mesa, ¿no? Entonces, claro, ha sido también como muy gratificante ver que la tesis no es el final, es como el principio, ¿no? de un camino que se va mezclando, ¿no? De proyecto y de diseño. Bueno, pues yo creo que... Sí, claro. Yo soy completamente ajena al paisaje español, pero lo que sí que he visto mientras leía el libro es el cambio, digamos, de imágenes un poco sobre todo en los concursos de Nueva York, de la costa de Nueva York, veíamos imágenes que son como muy efectistas, ¿no? De cómo quedaría, pero después cuando está saliendo todo el desarrollo final, o sea, las conclusiones de la tesis, todo se ve en sección. Yo entiendo que es la manera gráfica o más sencilla de dibujar aquello que es la incertidumbre, porque yo la sensación que tenía es que cuando estás hablando de esta resiliencia hablabas de un ente autónomo, que esta cosa sí que se me hace más familiar, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿cómo se mide cuando cuando tienes que hacer un plan de algo que sabes que se va a cambiar? ¿Cómo te enfrentas en estos procesos en donde te contrata la administración? ¿Cómo se cuantifica cuando tienes que ejecutar algo que no sabes exactamente qué va a ser? Me genera mucha curiosidad. No es que no sepas exactamente lo que va... O sea, el tema de la sección, por ejemplo, como por llevarlo a lo más pragmático, ¿no? Es que cuando trabajas en sección, tú puedes trabajar que se dice en modo de fallo seguro y capas anidadas, ¿no? Es que tú puedes ir articulando a través del diseño un conjunto de medidas basadas en la naturaleza que se corresponden físicamente con espacios, ¿no? Que que cada uno tiene una capacidad distinta de respuesta ante los efectos, ¿no? Entonces, y que si uno falla, el otro responde. Y que si lo has dimensionado mal o las cosas aparecen antes, ¿no? Pues esa cortina, ¿no? que estás poniendo, lo que hace es que al menos la catástrofe no se produzca. Si tú colocas un muro, ¿vale? Tienes que calcular fenomenal el muro, porque como el pico de la ola sea mayor, es catástrofe. Es sí, no. En Venecia y claro. en una ciudad impronunciable para mí, que es holandesa. Eso es sí o no, ¿no? Sin embargo, el paisaje, o sea, en la naturaleza, la naturaleza funciona por redundancia. Es decir, más de un hábitat, más de una especie, vale para lo mismo. ¿No? Por eso es más robusta. Entonces, cuando tú trabajas en sección, cuando trabajamos en sección, tenemos esa capacidad, ¿no? de ir generando respuestas complementarias y de calibrar que serán capaces de adaptarse a distintas circunstancias a través más o menos de esa modularidad. Obviamente, en los trabajos que hacemos con el Estudio Hidráulica Ambiental de Cantabria, ellos modelizan esas secciones, ¿no? En su laboratorio, me parece que es el segundo tanque, digamos, más grande del mundo, y simulan los temporales, los huracanes, con distintos periodos de retorno, con distintos picos, con distintas intensidades, y van mostrando lo que pasaría y a eso le vamos dando respuesta desde el diseño, colocando más elementos o menos en la sección. No existe, por tanto, un dibujo en planta. O sea, es un error. No, no es que no exista un dibujo en planta, claro que existe un dibujo en planta porque tú estás proyectando lugares, ¿no?
Lo que pasa, digamos, que el elemento más, o no, igual es mi dislexia, o para mí, no sé, o sea, como que el elemento más definitorio es la sección. Pero sí que existen, o sea, claro, tú estás trabajando con un territorio, ¿no? Pues imagínate al final que es una playa, pues un cajón de arena. Una playa es un cajón de arena que tiene agua a veces en un sitio y otras en otro sitio, pero es un cajón de arena. Pero bueno, ha sido muy bonito para mí y yo sigo aprendiendo un montón y aprenderé siempre, ¿no? Y digo que quiero hacer otra tesis, pero en ingeniería hidráulica ahora, ¿no? Es muy bonito trabajar con ellos porque te enseñan a entender el mar, ¿no? O sea, porque es lo que necesitamos para trabajar en esos lugares, ¿no? O sea, es el mayor entendimiento de que, o sea, si uno entiende después de la tesis que un dique no es una infraestructura, sino que un dique puede ser un lugar y que un paseo marítimo puede ser mar, ¿no? Y si alguna vez le cae en su despacho el trabajo en este cotono entre la tierra y el mar, entiende que tiene que abrazar otras disciplinas, pues a mí como que ya me vale, ¿no? No necesito nada más. Pero es absolutamente increíble, ¿no? Como cuando los arquitectos y arquitectas trabajamos con otros profesionales y entendemos otras dinámicas, cómo la imaginación se activa, ¿no? Y cómo somos capaces de diseñar cosas que no eres capaz de soñar con antelación. ¿Sabes? No es una cuestión formal, ni, ¿sabes? Ni, no sé, morfotipológica, ni todo este tipo de vainas. O sea, no tiene nada que ver con eso. O sea, tiene que ver... Por supuesto que hay temas de identidad, hay temas de materialidad. El paisaje tiene identidad, ¿no? También las especies tienen identidad, ¿no? Pero tiene más que ver con la comprensión, digamos, por lo menos para mí, de esas dinámicas en el tiempo. Es diseñar un proceso, ¿no? Que es lo que en arquitectura parece que entregamos con un proyecto de ejecución, eso se construye, pum, se entrega y ya está. Pero en paisaje y en todo, ¿no? Realmente ya tendríamos que pensar los edificios como proceso, ¿no? Porque un edificio es un proceso también, ¿no? Que nace y en regeneración, en rehabilitación se trabaja en proceso. Entonces es introducir estas dinámicas, este nuevo léxico que parece muy adaptado y parece muy necesario para la costa, pero lo deberíamos adaptar a cualquier plano de la arquitectura, ¿no? De la arquitectura, del urbanismo ya seguro. Digamos que estamos trabajando con unos modelos, ¿no? De planificación pues bastante anacrónicos, porque claro, va todo más rápido, claro, las aprobaciones y lo que tú decías, ¿no? Parece que el urbanismo se hace en planta, pues es que no se hace en planta ya, es que no se puede hacer en planta, ¿no? Y no se puede hacer con las premisas actuales, con las premisas del pasado. Hay que hacerlo con algo mucho más actual, ¿no? Y yo creo que en eso el libro, ¿no? Y la tesis de Miriam es totalmente rompedor, ¿no? Digamos que forma parte de un grupo de más gente que está en lo mismo, pero realmente el libro ayuda a sintetizar cosas que a veces desde el plano académico las tenemos muy claras o las tenemos muy accesibles, pero esto hace que que mucho más profesionales, ¿no? No es un libro tampoco divulgativo, ¿no? Pero que muchos más profesionales de la arquitectura, del paisaje, de lo que sea, puedan realmente aproximarse de una forma rigurosa a esto, ¿no? Y que luego el que quiera profundizar pueda, pero yo creo que desde el punto de vista instrumental es un libro muy, muy necesario en todos los estudios de arquitectura, ¿no? No, yo recuerdo que cuando gané el premio Arquia y después del premio Arquia pues es lo que permitió hacer el libro, ¿no? Yo estaba absolutamente bloqueada, ¿no? O sea, ¿cómo paso 3 tomos al libro? O sea, ¿qué hago, no? O sea, fue un momento absolutamente dramático y llamé a Blanca y yo porque ella estuvo en el tribunal y porque ella había ganado el premio Arquia y había hecho uno de los primeros libros de Arquia Tesis. Una de las primeras mujeres catedráticas, ¿no? De arquitectura, en este caso de la ETSAM. Y le dije, Blanca, o sea, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? ¿Qué quito? ¿Qué hago? Ayúdame. Y me dijo, lo más interesante de tu tesis, Miriam, es el marco conceptual. Porque los casos de estudio que a ti ahora te emocionan
se va a publicar un montón. Para cuando salga el libro esto ya está súper publicado y tal. Pero el contexto teórico, que son textos que no están, de libros y de autores que no están traducidos al castellano, ¿no? Esa bibliografía es la parte más interesante. Por eso la decisión del libro, ¿no? Era como dejar el lexicón, ampliar el marco teórico, y de los casos de estudio simplemente nombrarlos, y luego quien quiera pues puede ir a la tesis o verlo a sus autores, ¿no? Pero yo creo que es importante porque es una disciplina, no el paisajismo, pero digamos, esta parte, ¿no? del trabajo con los servicios ecosistémicos, el trabajo desde el mismo concepto de resiliencia, ¿no? Pues Houghton lo acuñó en el 72. O sea, tampoco... no digo que antes no existiera ese concepto, no digo que tradicionalmente no se haya trabajado de una manera resiliente, digo que digamos como concepto teórico, ¿no? Se acuña en ese momento, pues claro, es relativamente joven, ¿no? Entonces poderlo tener como todo compactado, creo que eso fue... Bueno, a mí me parece que eso es bastante... es bastante interesante, ¿no? Porque para tenerlo al día, pues hace falta como actualizar pocos más, y eso que la tesis se leyó en el 2017, ¿no? Pero bueno, de total actualidad. Yo creo que Una pregunta. sí, abrimos a... No veo a la gente, no sé si tenemos un micro o algo, o sea que si quieres, ¿se quiere hacer una pregunta? No, sí se oye. Sí. Hombre, a ver, yo tengo mucho tomado, pero no sé si queréis hacer alguna pregunta. ¿Os animáis? Porque entonces yo ya vamos cerrando con la recomendación final, que siempre os pedimos a las participantes un libro que recomendéis que haya escrito alguna arquitecta. Así que creo que tenéis. No os pillo por sorpresa, ¿sabéis? No, yo os había preguntado, ¿no? Si habíais invitado a Izaskun Chinchilla, ¿no? El libro de la ciudad de los cuidados, porque hay que esperar un año, ¿no? Para el libro de Lisa, de su tesis, que ha ganado el premio Manuel Sora Morales. O sea, que no lo puedo recomendar ya porque todavía no lo tenemos, ¿no? Entonces me parece que está bien, ¿no? Que es otra manera de expresar, con otro lenguaje, pero probablemente reflexiones a escala de la ciudad que tienen mucho que ver con esto, ¿no? Porque esos cuidados que Izaskun manifiesta, ¿no? Desde el punto de vista de entender esa interacción entre humanos y no humanos en la ciudad, en el fondo son los mismos que se reivindican a otra escala cuando intentas poner encima de la mesa, ¿no? La relación entre la ciudad y los paisajes que permiten a la ciudad ser una ciudad, haberse implantado ahí y vivir de ella. Lo leí y tú hablas de participación ciudadana en estos casos, y Izaskun yo creo que lo refleja muy bien en ese texto, en el libro de la ciudad de los cuidados. Sí, es algo que no hemos comentado, pero sí que hay un aspecto que además ralentiza, ¿no? y que hace muy complejos estos procesos de metamorfosis que implica a la población, ¿no? Que eso es importantísimo. No es, ella creo que comentaba, no recuerdo que decía que no era algo accesorio, era fundamental. No, es que hay que incorporar, claro. Y bueno, yo sí tengo que decir uno, pues diría también, en relación también con todas estas cosas, el libro de Ciudades Imposibles de Miriam Goluboff, que sus relatos sintetizan muy bien. Digamos, ella siempre ha sido una pionera, ¿no? Bueno, pues en el estudio del medio ambiente, en la Escuela de Arquitectura, y en esta fase que tiene ahora como más literaria, lo incorpora muy bien. Cada relato al final hace referencia un poco como a sus obsesiones ambientales, ¿no? Uno en relación a la energía, otro en relación al agua. O sea, tienen otros títulos, pero se pueden leer en clave ambiental y relacionado con la sostenibilidad. Y la verdad que es un libro que yo también recomiendo, ¿no? Porque sintetiza muy bien un sentir, ¿no? Y lo pone como en modo más fantástico, ¿no? Pero que realmente hace pensar, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy interesante, ¿no? Cómo lo aborda. Pues me acerco ahí para cerrar, porque si no, me parece una... Bueno, pues muchas gracias por esta conversación tan interesante. Voy a acercarme a la cámara para despedirme y para anunciar el siguiente club de lectura, que espero contar con gente que hay por aquí.
Ay, Elvira, Carmen, yo nada, me quiero despedir yo también. discúlpame, Nada, no te perdóname. preocupes. No te preocupes, que ya que me he quedado en Ourense, me he tenido que quedar en Ourense. Nada, que sigamos, agradecer a todas las que escribís y a todas las que nos contáis cosas y sigamos leyendo libros de todos, pero de arquitectas, de arquitectas para el club de lectura. Gracias por vuestras recomendaciones y me ha resultado fascinante escuchar un tema tan de actualidad y bueno, muchas gracias. ¿Se puede decir una cosa? Sí, ¿Sabéis? claro. Es que ahora me ha recordado, el otro día iba escuchando un programa de radio, no sé ni quién hablaba, es de esto que entras, ¿no? Por esto que has comentado, ¿no? De gracias por escribir. Y contaba, era un escritor, ¿no? Y él decía que, bueno, que la lectura, ¿no? En los libros, bueno, por Sant Jordi, ¿no? Que los libros hacen a las sociedades mejores, ¿no? Porque en los libros está la capacidad de entender contextos distintos a los tuyos, de imaginar futuros diferentes, ¿no? De reconocer el pasado, ¿no? Y que son necesarios para que una sociedad avance, que haya determinada cantidad de libros y determinada cantidad de lectores, ¿no? Y decía que él a veces iba en el metro, iba cansado, ¿no? Decía, bueno, me miraba el móvil y pensaba, no, tengo que leer que ahora hay un señor en Bilbao viendo un partido de fútbol, ¿sabes? Entonces, creo que sí que me hizo gracia, ¿no? porque pensé que es verdad, ¿no? Que esta cosa de que todos, ¿no? Como que hay que plantar un árbol, escribir un libro. O sea, yo creo que es bueno escribir, ¿no? Porque nos ayuda a ser mejores, a mí me ha hecho ser mejor. Y yo creo que colabora también, ¿no? a un espíritu colectivo, al menos de ser flexibles, ¿no? Y de abrazar otras realidades y de comprender otras realidades, que es algo creo que absolutamente necesario viendo cómo todavía nos comportamos ante determinado tipo de cosas. Perdona, pero lo has dicho y me he acordado de eso. No, muy bien, muchas gracias. Es verdad, Elvira, que nosotras empezamos este club de lectura de una manera bastante fenomenológica, un poco casi de la idea, pero se ha ido creando un tejido muy bonito de gente que ha empezado a venir, ya nos vamos conociendo algunas y bueno, nosotras queríamos efectivamente darle un poco más de un formato más enriquecido, que no estuviéramos siempre Elvira y yo, que somos unas aburridas. No, es genial. Pero se nos ocurrió también en este planteamiento el siguiente club de lectura yo creo que va a estar bien, entonces bueno, pues lo que sí que os pediría es que lo fuerais comentando porque decidimos que una arquitecta leyera un libro de una persona que no es arquitecta. Entonces invitamos a Marilar Alessandre, que es Premio Nacional de Narrativa, a que la invitamos a nuestro club de lectura, que aceptó encantada. La propuesta era que coordinara el club de lectura Teresa Taguas, que me la encontré en estos premios del Colegio de Arquitectos y me dijo que es que se lo acaban de regalar y se lo está empezando. Así que las dos están encantadas de participar, con lo cual creo que, si no me equivoco, el 31 de mayo nos volvemos a encontrar aquí en Santiago, no sé, Elvira, si en el colegio, aquí o donde sea, o en las plazas, pero nos vemos en Santiago. Sí. Esto lo vamos a hacer en Santiago a petición de Marilar, que nos dijo que le venía mejor. Así que nada, espero veros a todas y que nos lo pasemos estupendamente y disfrutemos muchísimo de esa lectura. Y muchas gracias a todas por venir. Y nada, más, nos despedimos esta ocasión. Venga, muchas gracias. Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, gracias.